Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta cuarta cápsula de contenidos de ciencias naturales. El día de hoy hablaremos sobre conceptos relacionados con la química. Especialmente hablaremos sobre las disoluciones químicas. El objetivo de esta clase es que puedan comprender y describir los conceptos relacionados con las disoluciones químicas o también denominadas como mezclas homogéneas. Es importante en primera instancia entender qué es una solución química o una mezcla homogénea o una disolución, como usted lo quiera decir. Se denomina solución química o disolución a una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a tal grado que se modifican o pierden sus propiedades individuales. Tenemos un ejemplo, un vasito con agua, una cucharada de sal. En este caso, ¿cierto? Voy a mezclar esta sal con el agua y voy a lograr que esta sal se disuelva, ¿cierto? Y voy a tener como resultado un vasito de agua, el cual si yo lo pruebo va a tener un sabor salado. Podríamos hablar de una mezcla homogénea porque los dos elementos se mezclaron a tal forma que se modificaron sus propiedades individuales. En primera instancia tenemos un vasito con agua, ¿cierto? El cual si yo lo bebo voy a tener un sabor, ¿cierto? Definido, particular, el cual solamente va a representar el sabor de agua como tal. Y por otro lado tengo una cuchara de sal, un polvo, ¿cierto? Cristales muy diminutos, los cuales yo voy a mezclar con un líquido, con el agua. Y voy a favorecer de que ese polvo, esos cristales, se disuelvan y desaparezcan por completo en ese líquido. Y voy a dar como paso a mi solución homogénea, que vendría siendo esta agua, en la cual yo voy a beber y va a tener un sabor salado, ¿cierto? Gracias a la sal. Pero si yo miro el vasito con agua salada, ya no voy a poder observar el polvo, ¿cierto? En los cristales de sal. Porque ese polvo con esa agua se mezclaron de tal forma que se modificaron sus propiedades individuales, dando como paso a esa mezcla homogénea, a esa agua salada. Toda solución química tiene que tener como mínimo dos componentes. El primer componente lo vamos a denominar como soluto y es aquella sustancia la cual yo quiero disolver. Y por otro lado tengo el solvente y esta sustancia es la que por lo general se encuentra en estado líquido y me va a ayudar a disolver al elemento que vendría siendo el soluto. Entonces, el soluto es el elemento que yo quiero disolver. El solvente es el elemento el cual me va a ayudar a que eso suceda. En este caso tenemos el soluto, una cuchara de café, granitos de café que se encuentran en estado sólido, que tienen una coloración, ¿cierto? Y un olor en particular. Y tengo el solvente, que vendría siendo agua, una taza con agua. Entonces, si yo mezclo el soluto, el café, con el solvente, que es el agua, y lo revuelvo, voy a lograr que esos granos de café se disuelvan en esa agua. Y voy a tener como resultado mi mezcla homogénea, que vendría siendo mi tacita con café, ¿cierto? Tacita, el cual si yo bebo ese líquido, voy a encontrar un líquido que tiene un sabor, un aroma en particular. El soluto que yo tenía en un inicio, estos granos de café y este solvente, esta agua transparente, se mezclaron de tal forma que modificaron sus estructuras y sus propiedades individuales, dando como resultado a esta mezcla homogénea, esta taza de café, en la cual si yo observo este líquido marrón, ya no voy a poder observar los granos de café que tenía en un inicio, ni tampoco puedo observar el agua transparente, ¿cierto? Porque estas dos sustancias se mezclaron de tal forma que dieron paso a esta mezcla homogénea, a esta taza de café. Y así podemos tener un sinfín de ejemplos.
Las características más importantes de una solución química es que, por un lado, el soluto y el solvente no se pueden separar una vez que estos dos se mezclaron, porque las partículas construyeron nuevos enlaces químicos tan fuertes que hacen ese proceso casi irreversible y solo se pueden volver atrás con ciertos procesos de laboratorio. A simple vista no se pueden distinguir los elementos constitutivos, ¿cierto? Porque se mezclaron de tal forma que dieron paso a una nueva solución, una mezcla homogénea. Hay diferentes tipos de soluciones que se pueden catalogar o clasificar según su concentración. Tenemos una solución diluida, una solución concentrada, una solución saturada y una solución sobresaturada. Ejemplos. Si pensamos en una solución diluida, hablaríamos de una taza con agua a la cual yo le voy a dar vuelta una cuchara de azúcar, ¿cierto? Después de revolver yo me voy a dar cuenta de que el azúcar se disolvió en su totalidad. Entonces podemos decir que tengo una solución diluida, porque el soluto se puede disolver con mucha facilidad. Luego tengo una solución concentrada. Ejemplo, la misma taza de agua, pero en este caso yo le voy a dar vuelta 3 cucharadas de azúcar. Luego de revolver esta agüita, ¿cierto? Me voy a dar cuenta de que el azúcar se disolvió por completo, pero cuando yo pruebe esta agua, me voy a dar cuenta de que esta agua va a ser muy dulce, ¿cierto? Porque existe una mayor concentración de soluto. Una solución concentrada en azúcar. Luego tengo una solución saturada. Ejemplo, tengo la misma taza con agua y ahora yo le voy a dar vuelta 6 cucharadas de azúcar. Voy a revolver y revolver y revolver y me voy a dar cuenta que en algún momento el azúcar se va a dejar de disolver y se van a comenzar a depositar pequeñas cantidades de azúcar en la base de la taza. Y por más que yo revuelva, esos pequeños cristales se van a acumular igual debajo en la base del vaso y no se van a disolver. Y cuando yo la pruebe me voy a dar cuenta que esa agua está demasiado dulce. Estaríamos hablando de una solución saturada. Eso quiere decir que esa cantidad de agua ya no va a poder seguir disolviendo más azúcar, porque llegó a su pic, alcanzó el máximo porcentaje de azúcar que puede disolver. Una solución saturada. Y por último tenemos una solución sobresaturada. Ejemplo, la misma taza de azúcar, la misma cantidad, pero en este caso yo le voy a dar vuelta 10 cucharadas de azúcar. Y yo voy a revolver y voy a agitar y voy a mover la taza y me voy a dar cuenta de que el azúcar no se va a poder seguir disolviendo y se van a comenzar a agrupar y a concentrar grandes cantidades de ese azúcar en la base de la taza. Si yo observo la taza me voy a dar cuenta de que el azúcar cae hasta el fondo de ese vaso y se acumulan grandes cantidades en la parte inferior. Eso porque el agua ya perdió por completo la capacidad de poder disolver el azúcar. Entonces, si yo le sigo agregando azúcar, ese azúcar no se va a poder disolver y solamente se va a depositar en la parte inferior. Una solución sobresaturada, porque el agua, el disolvente, perdió por completo la capacidad de poder disolver al soluto. Y la forma o capacidad que el agua puede disolver a otros elementos va a estar relacionada con la solubilidad de cada uno de ellos. La solubilidad es una medida de la capacidad que tienen los solutos para mezclarse con los disolventes a determinadas temperaturas. O sea, la solubilidad es la capacidad que tiene un soluto, un elemento, para poder disolverse en agua. Y se dice que, por ejemplo, cuando el agua está fría, el soluto se va a disolver con más dificultad. Pero si el agua está más caliente, a mayor temperatura, el soluto se va a disolver un poquito más fácil. Por ejemplo, existen algunos factores
que ayudan o que modifican esta característica de solubilidad. En primera instancia podríamos hablar sobre la superficie de contacto. Esto quiere decir que entre más pequeño sea el soluto, más fácil se va a disolver en el disolvente, en el agua. Porque el agua va a entrar en contacto más fácil con su cuerpo y lo va a poder disolver mucho más fácil. En cambio, si el soluto se encuentra en un tamaño más grande, al agua le va a costar poder romper su estructura y atravesarlo para poder disolverlo con totalidad. Es por eso que, por ejemplo, cuando damos vuelta un poquito de bicarbonato en agua, el bicarbonato se disuelve muy fácilmente. Luego podríamos hablar sobre la agitación. Esto quiere decir que si yo vierto un soluto en un líquido y no lo muevo, puede ser que ese proceso de solubilidad, de disolución, se tarde un periodo de tiempo más prolongado. Pero si yo agito el agua, la revuelvo, voy a favorecer de que el soluto entre en contacto con mayor cantidad de agua, se pueda dispersar en ese espacio y así el agua lo pueda disolver con mayor facilidad. Es por eso que cuando nosotros nos hacemos una tacita de té y vertimos las cucharadas de azúcar, lo que solemos hacer es revolver el agua para que ese azúcar entre en contacto con la mayor cantidad de agua y se pueda disolver más rápido. También podemos hablar de la temperatura. Se dice que la temperatura favorece al movimiento de las partículas y eso permite la disolución de los elementos. O sea, si yo tengo un vaso con agua fría y le doy vuelta a una cucharada con bicarbonato, es muy probable que ese bicarbonato se demore un periodo de tiempo relativamente largo en disolverse. Pero si yo tengo una botella con agua caliente, un vaso con agua caliente, perdón, y le doy vuelta a la misma cantidad de bicarbonato, es muy probable que ese bicarbonato, al entrar en contacto con agua caliente, se pueda disolver más fácil, porque la temperatura del agua va a hacer que las moléculas y las partículas del bicarbonato vibren, se muevan más rápidamente y esto favorezca que el bicarbonato se disuelva mucho más rápido. Y por último, podríamos hablar del concepto o factor de presión. Pero la presión influye principalmente en la solubilidad de los gases. Esto quiere decir que entre mayor sea la presión del gas, ese gas se va a disolver mucho más rápido en un líquido. Por ejemplo, en una bebida gaseosa. Si yo tengo una bebida la cual está sellada por completo y la comienzo a agitar, voy a favorecer que al interior de la botella aumente la presión del gas. Y cuando yo abra ese envase, ¿cierto? Ese gas se va a liberar rápidamente y se va a disolver en esa misma agua. Y cuando yo tome de ese líquido, me voy a encontrar con una bebida desvanecida, ¿cierto? Una bebida que tenga poco porcentaje o concentración de gas. ¿Por qué? Porque como yo la agité en un inicio, provoqué que la presión de gas aumentara y entre mayor presión, la solubilidad del gas es mayor. Por lo tanto, el gas se va a disolver rápidamente y cuando yo destape la botella y la pruebe, me voy a encontrar con una gaseosa sin gas. Una gaseosa, como se podría decir, desvanecida. Entonces, una solución química está formada sí o sí por dos componentes, el soluto y el solvente. El soluto es el elemento que yo quiero disolver, el solvente es el elemento que me va a ayudar a que eso suceda. Si esos dos elementos se mezclan, vamos a tener como resultado una mezcla homogénea. Una mezcla en donde yo no voy a poder observar los dos elementos que mezclé en un inicio, porque estos elementos se mezclan de tal forma que se modifican sus estructuras individuales y dan paso a una mezcla homogénea. Muchas gracias.